Tenés cañones, Guillermo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Gracias. Un placer en saludarte. No sé si es Ernest. Sí, acá estoy. Siempre. Un placer también entonces. Somos Batman y conversar Robin con él. acá, somos los dos justicieros. ¿Qué haces, Estamos Guillermo? Bien, querido, bien. ¿Qué dijiste? ¿Cristina eligió al peor? ¿Dijiste eso? Lo dije hace un año y pico. No, ahora, ¿Está bien? te lo ponen como de ahora. El día que lo eligió, ese sábado que presentó el video anunciando su candidatura con Alberto, dije, de todas las alternativas que tenía, eligió el peor. Bueno, no me acordaba ese día, pero bueno. ¿Y por qué el peor? Bueno, porque los conozco a todos. Los conozco a todos. Y es el peor lejos. No es que es el peor cerca, digamos. Decir, bueno, mirá, entre Solá, Rossi, estaba Rodríguez Sá, estaba Scioli, y tu servidor, pero bueno, yo no me voy a poner porque eso no corresponde, pero no hacía parte de esa posible elección, pero entre todos los que estábamos sonando para candidatos, no hay ninguna duda que es el peor. Pero lejos, lejos. Básicamente porque es socialdemócrata. Entonces la estructura de pensamiento que tiene Alberto Fernández, al menos hasta el día de ayer, si hoy cambió, y es lo que deseo, la estructura de pensamiento no es la adecuada. Como si vos decís, mirá, vos que sos un hombre de fútbol, la estructura de juego de ese técnico va a fracasar en ese equipo, pero a su vez para el fútbol argentino y porque no le gusta la hinchada. Bueno, vos sos un experto y lo sabés. Bien, es lo que yo te digo de Alberto Fernández. Hasta el día de hoy, ojalá que hoy cambie. Siempre tenemos la esperanza cristiana de que la gente cambie. Pero la estructura de cómo toma decisiones Alberto Fernández lo conduce irremediablemente al fracaso. ¿Por qué? Porque es socialdemócrata. Amplía un poquito. Bueno, es la manera que tienen de abordar la sociedad. Esto se remonta a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, donde se produce una gran escisión en la manera de entender los fenómenos económicos. Ahí te lo puede explicar después Hernán. Una gran escisión. Por eso se divide el estudio de la disciplina. Esto parecen pavadas, pero no son pavadas. Se divide el estudio de la disciplina económica entre los clásicos y los neoclásicos. En este esquema de los clásicos, vos tenés los liberales, los marxistas, tenés los peronistas, y en los neoclásicos surgen lo que después terminan dominando el mundo, que son los neoliberales, que no tienen nada que ver con ser nuevos liberales, son la antítesis de los liberales. Los liberales yo los respeto porque son hombres de trabajo. Un liberal es un tipo que cuando vos querés hacer la caricatura, era el dueño de una gran fábrica, el que fumaba habano, todo eso, pero dueño de una fábrica. El neoliberal es el dueño de un gran banco. Son dos cosas absolutamente distintas. Son dos visiones distintas del sistema capitalista. Uno es desde la producción y trabajo, el liberal, y otro desde la finanza, desde la especulación, el neoliberal. Pero conjuntamente con esas corrientes irrumpe la socialdemocracia, que son lo mismo en términos económicos. Un socialdemócrata y un neoliberal, cuando discuten de economía, se ponen absolutamente de acuerdo. Por eso pudieron hacer el consenso de Washington y el mundo global que surgió a la caída del muro de Berlín. Y parece que se pelean, pero no se pelean. Por eso Cavallo pudo ser ministro de Economía de un gobierno neoliberal como el de Menem o de un gobierno socialdemócrata como el de Arias. Y por eso Alberto Fernández era hombre de Cavallo. Y empezó con Cavallo. Porque cuando piensa la economía, al pensarla como socialdemócrata, es neoliberal. Y por eso vos no ves tanta diferencia, prácticamente ninguna, en el mundo de la economía, entre el segundo Macri, después que viene el Fondo Monetario Internacional, y lo que está pasando ahora con Alberto Fernández. Entonces, ese patrón de pensamiento, que es el mismo de Cavallo, el mismo del segundo Macri, el del mundo globalizado,
fracasó y va a fracasar en la Argentina. Guillermo, Y bueno, eso es lo que está pasando. Guillermo, no sé si escuchaste las declaraciones en la última semana del ex presidente Eduardo Duhalde, cuando hablaba de que Alberto Fernández estaba grogui. No sé si compartís esa mirada. Mirá, la situación es muy sencilla. Hay una definición oriental de crisis, que es aquella que nosotros utilizamos para educar a nuestros hijos. Y la educación, la definición oriental de crisis, que detrás de cada crisis hay una oportunidad, es como la comida china. Vale la pena comerla, pero cada tanto. A ninguno de nosotros se nos ocurría todos los días comer 2 veces por día la comida china. Con la definición oriental de crisis pasa lo mismo, es muy divertida, pero cada tanto. Porque cuando te enfrentás a una crisis o a una supercrisis como esta, la que vale es la definición occidental de crisis, que es cuando hay crisis, cuando todas las salidas son malas. Cuando todas las salidas son malas, no sabes qué hacer. Y esto es lo que expresó Duhalde desde otro lugar. Y el que no acepte esta situación no está describiendo lo que está aconteciendo. La semana esta que pasó, no, el otro viernes, nos enteramos de una circular incomprensible del Banco Central donde empieza a indexar la economía. Lo cual estaría prohibido por ley, pero bueno, no importa, supongamos que el Banco Central puede hacer, e empieza a indexar los plazos fijos en función del dólar. La única virtud que tuvieron los radicales en economía en el año, cuando estuvo Alfonsín, en el año 85, en el lanzamiento del Plan Austral, fue la famosa tablita de desagio, que era quitar la indexación de la economía, que llevaba más rápido a la hiperinflación radical, que al final llegó en el 89. Pero en el 85 la pudieron frenar. ¿Con qué? Con la tablita de desagio. ¿Qué hace el presidente radical de este gobierno del Banco Central? Indexa la economía. Pero es increíble. Es increíble. Es una cosa insólita. Pero no conforme con eso, 3 días después te sacan una circular que es una galimatía. Directamente no se entiende. Como paralizan la economía, entonces para el fin de semana empiezan a explicar que tremenda circular era en realidad para 20 empresas, que es lo que hace el vicepresidente del Banco Central. Lo esconden al presidente y lo sacan al vicepresidente. Bueno, muy bien. Si era para 20 empresas, te juntabas con las 20 empresas y lo arreglabas, ¿no? Sacabas tremenda circular que paralizó la economía, porque lo que paralizó la economía martes y miércoles no fue el impacto en los $200 que puede comprar la gente, que eso lo podemos discutir. Yo añoro y extraño cuando Kirchner compraba $2 millones por mes. 2 millones, no 200. Pero bueno, yo extraño ese momento de la Argentina. Pero lo que paralizó la economía fue que las empresas no sabían cómo operar con esa circular, porque aparte no se entendía. Bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Y porque ya todas las salidas son malas. Es la definición occidental de crisis. Bueno, y en ese momento, naturalmente, cuando todas las salidas son malas, y vos te quedas quieto. Entiendo que fue algo de lo que quiso decir Duhalde, pero que explica lo que está aconteciendo. ¿Qué va a pasar? Mira, lo que venimos hablando desde hace muchos meses. Yo creo que la política tiene que llegar a una conclusión. Rápido, la política. Yo te dije hace varios meses que la política estaba discutiendo quién iba a conducir la Argentina exitosa del año que viene. La Argentina no va a ser, como dice Guzmán, el año que viene, en el presupuesto que va a crecer ínfimamente. Imagínate que ya Guzmán reconoce que este año la economía va a caer un 12%. Ya el récord, con el 12%
de caída que reconoce Guzmán en el presupuesto para el 2020, ya el récord mundial de caída del PBI. Si vos analizás, hay un estudio por ahí de todos los países de Occidente, Argentina está primera, es caída del PBI. Pero el PBI no va a caer un 12, va a caer un 15. ¿Te acordás la última conversación que tuvimos un amable intercambio de opiniones con Hernán? Que yo te dije, vamos a hacer el récord de caída. Bueno, ya lo reconoce el ministro de Economía. Pero no solo reconoce eso, sino que después te pone 3 años prácticamente sin crecimiento, 5 y 3 para una caída del 12 o del 15, con lo cual Alberto Fernández termina como empezó, según el ministro de Economía. Que la Argentina crezca un 5% el año que viene no es nada. La Argentina tiene que crecer a tasas chinas. Para que la Argentina crezca el año que viene a tasas chinas, las viejas tasas chinas, no sé, estas, cuando se hablaba de las tasas chinas, pegándole a los 2 dígitos de crecimiento, se tienen que tomar las decisiones políticas ahora. Y esto, que estaba en debate, empieza ya a generarse el clima de conclusión de ese debate. Y ese debate tiene que tener una salida institucional, que es también lo que se está conversando. Bueno, en eso obviamente la principal electora sigue siendo Cristina. No es elegible, pero es la gran electora. Y alrededor de eso, de la suma y resta, es que se van a empezar a ordenar las cosas. Por eso dije con mucha precisión, por favor, y sobre todo al peronismo, cuidemos a todos nuestros dirigentes. ¿Vos estás diciendo que tiene que haber un cambio de presidente? Yo digo que tiene que haber un cambio en la política. También puede ser que el presidente cambie su manera de pensar. Por eso digo, siempre tengo la esperanza cristiana. Siempre tengo la esperanza cristiana que deje de ser socialdemócrata. Y vuelva e irrumpa el peronismo en su espíritu. Irrumpa el peronismo en su espíritu. Y entonces cuando irrumpe en su espíritu, irrumpe en su política. Y entonces, bueno, se cambió. La obligación no es inexorable. ¿La obligación institucional de seguir los 3 años que le queda? Mirá, la realidad se impone. Porque cuando vos abras la canilla y no sale de agua, este debate no lo tenemos. Y que vos abras la canilla y sale agua depende de la economía. Y martes y miércoles, la venta de productos químicos, que son la mayoría importados, vinculados a estos procesos que te estoy diciendo en general de la economía, se suspendió porque no había precio de reposición. Está bien, Guillermo, está todo bien, pero es la interrupción de un mandato constitucional. No hay ninguna interrupción de nada. No hay ninguna interrupción de nada. Es en el marco de las leyes. En el marco de las leyes, no hay ninguna interrupción de nada. Tenés que plantear algún argumento, decir, de incapacidad, como se planteó con alguien. No, pero eso no, esos son hechos que se van produciendo desde la propia realidad. ¿O quién hablaba de la capacidad de la Rúa? Bueno, por eso. Pero es que ¿sabes qué pasa? Alberto Fernández empezó diciendo que quería ser Kirchner. Yo le dije, mire muchacho, para ser Kirchner tiene que haber un de la Rúa, primero un Duhalde. Él contestó diciendo, no, yo voy a ser Alfonsín. Y ahora vos me estás diciendo que tiene que ser de la Rúa. Yo no, yo estoy diciendo ojalá que cambie. Yo digo, ojalá que irrumpa el peronismo en su espíritu. Y por lo tanto que después lo lleve a la práctica. Si no, sí fracasa. Pero con Alberto, o sin Alberto. No, por eso te estoy diciendo, yo te dije la esperanza cristiana de que hoy cambie. Que cambie Alberto. Claro, te lo dije hoy. No, te lo dije recién. Nunca pierdo la esperanza que Alberto se haga peronista. Ahora, te pregunto a vos, ¿se hará peronista? No, está bien, pero eso lo podemos discutir filosóficamente, políticamente, pero el tema es que este hombre tiene asegurados 3 años más que tiene que terminar. No, yo no te diría tan certeramente eso si no comienza con políticas peronistas. Pero porque entonces, la realidad se impone. Pero Guillermo, te lo vuelvo a decir. Eso sería en la jerga argentina sería voltearlo.
No, querido, eso es en la jerga periodística tuya, Bueno. no en la mía. Bueno. Si vos, eso lo decís vos, no lo digo yo. Si vos aceptás eso, es tu problema, no es Pero el no mío. estamos diciendo que Yo se te tiene que digo, ir si no cambia. no, es que la realidad se impone. Bueno. Si vos abrís la canilla y no sale agua, ¿Qué significa la realidad se impone? En y concreto, ¿qué por significa? ejemplo, ¿Conflictividad social que se o...? frene, y por ejemplo lo que pasó martes y miércoles. ¿Vos estás en el mercado, Lercher? Sí, pero ¿vos qué decís? ¿Va a haber una corrida cambiaria o va a haber crisis social? No, Son no dos... lo sé, no, pero es que la realidad tiene múltiples facetas. Múltiples facetas. O sea, va a Yo pasar lo que algo. te digo que martes y miércoles estuvo la producción y el comercio paralizado en la Argentina. ¿Estamos de acuerdo o no, Lercher? Sí, para mí, injustamente, tengo un gran matiz Bueno, contigo porque las bueno. medidas son para otra cosa. No, quería contarte, acá ¿Pero está estuvo o no mirando Pero escúchame, Lercher, ¿estuvo o no estuvo? en algunos segmentos, en algunos segmentos. En los más Vos sabés que importantes tengo y en- razón. Pero igual Bueno, quería contarte esto. No, pero escúchame, sigamos el razonamiento. No, Yo pero te la escucho ahora proyección de la atentamente. OCDE que Bueno. vos recién mencionabas, porque esto es como un punto originario, dice que la Argentina va a caer muy parecido que muchos países. Te los nombro: Francia casi 10, De India, ninguna manera. Italia de ninguna manera. 10,5, México 10,2, No, Sudáfrica pero no es de ninguna 11,5. manera. 10 no es lo mismo que United 15. Kingdom 10,1. No, pero dice 11,2 acá. O sea, vos decís, No, pero el puede... presidente ya dijo, escúchame, No, dijo al 12, ministro, no dijo 15. El ministro dijo 12,6. En el presupuesto. Sí, claro. Y lo va a que ser sí 15. comparte acá relativamente es que la recuperación argentina es un poco más lenta. Pero a mí me llama la atención, recién ahora lo estaba viendo con un poco más de seriedad, que en muchos países sucede eso. Por ejemplo, en el caso de Italia, que recién te ponía el ejemplo, cae casi 11 puntos y recupera solo 5. Es decir, hay una Pero lógico, presunción de en que la Italia- recuperación es mucho más Pero lenta. en Italia es lógico, no es lógico en la Argentina, porque ya venías con 2 años de recesiones muy profundas y con 55% de pobreza y con un déficit fiscal extraordinario. Si con un déficit fiscal extraordinario, la Argentina cae un 15%, imagínate lo que va a pasar en la Argentina si no cambias las políticas y encima no podés seguir con este déficit fiscal. No, eso está claro. Igual todos los países Bueno, tienen déficit fiscal este No, año. pero no es todo, Guillermo, no, sí, claro porque que lo sí. pueden financiar con el sector privado, acá no. Por eso, cuando se quiere, yo con todo respeto digo, cuando se Vos quiere decís comparar, entonces que hay que aplicar el impuesto a las grandes fortunas, así no, lo que hay que financias el hacer déficit es del una sector política privado. peronista, no esta tontería socialdemócrata que están haciendo. Hay que buscar los equilibrios macroeconómicos. Después administrar el comercio interior y exterior. Poner un tipo de cambio competitivo. Para poner un tipo de cambio competitivo tenés que administrar Pero, las reservas, lo que hablamos hace respecto de 90 eso, días. ¿vos te parece que el tipo de cambio está atrasado hoy? Sin duda. ¿Te parece? Pero sin duda el oficial está atrasado. Porque vos lo que tenés es que no, y lo ves en la reacción de las exportaciones. Guillermo, sin ánimo Ahora, de confrontar. si Vos viste si vos en vez, el tipo escuchá un de poquito, cambio porque si me real, preguntás, pero pará. escuchame una cosa, Hernán. Pero hay un Que dato que vos sabés, Guillermo, Pero, el tipo Hernán, de cambio si vos me real llamás, multilateral. Es para, escuchame, Hernán, si vos me llamás, es para que yo opine. Pero vos para que también vos tenés que opines, aceptar que yo te pregunte otra pero cosa. sí, claro, pero Bueno. para que vos opines, No, pero yo no quiero está el opinar, programa. yo te estoy comentando, ¿no? Porque No, pero no lo voy a déjame hacer. contestar Bueno, espero que te antes de conteste, comentar. después contestar, Dale. ya está bien. Déjame contestar antes de comentar. Dale, metele. Porque si vos te solapás te pareces a Mirta Legrand. Dale, no chicanes, dale, metele. No, no te chicaneo. Te estoy diciendo que este tipo de cambio no premia las exportaciones. Por lo tanto, necesitas un tipo de cambio competitivo. Ahora, si a su vez no administras el comercio interior, ese tipo de cambio se te va a precio y haces pedazos el salario real. Entonces, ¿de qué manera generás un tipo de cambio competitivo y que a su vez no te destruya el salario real? Generando el acuerdo de precios y salarios, que es una política peronista de base, pero que Alberto Fernández no hace, porque no es peronista. Entonces, es sistémico el hecho. Nosotros le presentamos un plan económico el 1 de junio, con todas esas propuestas, que yo espero que vos hayas leído y que me tendrías que decir,
del plan económico que presentaron ustedes, los economistas peronistas, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero nunca me lo decís. Bien, no, lo que quería mencionarte exclusivamente es que para mi forma de ver el tipo de cambio no está atrasado. Cuando vos mirás el tipo de cambio real multilateral, que lo tenés fácilmente accesible en la página del Banco Central, vos ves que está 22% más devaluado que después de la devaluación de Prat-Gay. Me parecería un error. ¿Después de cuándo? ¿Decís vos? De la devaluación de Prat-Gay. No, no lo digo yo, lo dice el dato, no lo Perfecto, inventé perfecto, yo, sí. De la de Prat-Gay, no la de Kicillof. De la de Prat-Gay. Cuando vos devaluaste después de Prat-Gay, de eso estás 22% bien, más muy bien, perfecto, devaluado. sí. No me da la Sí, impresión que tengas un problema con atraso de tipo de cambio. De hecho, no se Bueno, ve ahora atraso en el tipo de cambio. Muy bien. Esa es la visión que tiene el Banco Central desde un indicador que lleva, que es el tipo de cambio multilateral. Ahora bien, cuando eso lo corregís, por la ganancia de productividad de la manufactura mundial, que está reflejado en el índice de precios industriales, te da lo que está aconteciendo en la economía hoy, que es que prácticamente no exportás industria. Cuando vos, en vez de tomar únicamente los índices de inflación, que es lo que hace el Banco Central, porque hay que explicar cómo se llega a ese índice. ¿Cómo se llega, Mauro, a ese índice? Se agarra la inflación de los países de referencia, en este caso es la Comunidad Económica Europea, el euro, el dólar y el real. Se indexa por la inflación de cada uno de esos países y se lo divide, se lo desindexa por la inflación argentina. Eso es lo que hace el Banco Central. Mal hecho, equivocado. Hay que agarrar a partir del año 2010, que cuando se objetiva la revolución energética norteamericana y pega en el costo de las materias primas, por eso baja la soja, y en el costo de la manufactura a nivel global. Entonces, cuando nosotros en el 2003 podíamos exportar fideos, los italianos tenían el paquete de fideos a $1 de venta. Hoy los italianos lo tienen a 0,40. Por eso no le podemos mandar fideo a los africanos. Esta es una modificación estructural de la economía mundial a partir de la economía norteamericana, que si no se entiende la economía, no se lleva a la práctica. Entonces, vos decís, tenés un tipo de cambio importante, según el multilateral comparado con Prat-Gay, pero las exportaciones te van a la baja, que es lo que está pasando. Pero cuando vos mirás por qué las exportaciones te van a la baja, es porque no son competitivas. Pero si el Banco Central te dice que sí, pero cuando vas a la profundidad de la economía, que tiene que ver con los costos, te das cuenta que no. Ahora, cuando vos ajustás eso, te está dando un tipo de cambio que no lo es. Ahora, ¿qué pasa si ese tipo de cambio te penetra en el salario real y lo destruís? Es injusto. Por eso, ¿qué hace un economista peronista? Genera un tipo de cambio competitivo, pero que administra el comercio. De tal manera que en los alimentos básicos ese tipo de cambio competitivo no penetre. ¿Cómo sería eso? Con los derechos de exportación correspondientes. Importantes. ¿Dónde? En la pampa húmeda. Muy importante. Pero ¿cómo haces entonces para que el productor no pierda rentabilidad? La ley de alquileres. En la pampa húmeda. Bien. ¿Qué más tenés que hacer? Bajarle el costo de producción al productor. ¿Cómo? Con la energía. No aumentándola, como hace el gobierno de Alberto, sino poniéndola en relación a los costos. Todo lo que sería una política peronista exitosa que ya se hizo. ¿Cuándo? No hace mucho tiempo, en la década ganada. En vez de copiar las políticas radicales, fracasadas, tiene que copiar las políticas peronistas exitosas de la década ganada. ¿Quién las hizo? Kirchner. ¿Cuándo? Después de Duhalde. Pero acá no hay un Duhalde. Muy bien, no hay un Duhalde. Entonces, lo que haga la transición. Bien, esto es lo que estamos discutiendo y volvemos al principio de la conversación. Quiero, Guille, hacer la última, por favor, y gracias por la nota. ¿Se entendió lo que dije? Está claro. Bien, todo esto, escuchame un poquitito. Sí. Mauro, por favor. Sí. Todo esto, perfectamente redactado y sistémico, se lo presentamos al presidente el 1 de junio. Ahí está el plan económico peronista,
que lo que hace es reflejar las políticas peronistas desde la doctrina y que fueron exitosas cuando se implementaron, no estas políticas fracasadas. Yo no tengo la culpa que Alberto Fernández le dé entidad a un economista radical, lo pone en la presidencia del Banco Central y es el que ordena la economía hoy. Y del otro lado te pone un muchacho socialdemócrata. Bueno, ¿qué querés que te diga? Si sigue así, no hay alternativa, va al fracaso, Mauro. Yo lamento decir esto, porque otra vez vos me estás llamando, porque estas cosas las hablamos hace 3 o 4 meses atrás, no ahora. Hace 4 meses atrás, hace 15 días atrás, hablamos de cuánto iba a caer la economía. Y yo te digo que el ministro de Economía fue todavía optimista, vamos a caer un 15%. Vos me vas a llamar en marzo del año que viene y me vas a decir, Guillermo tenía razón, la economía argentina cayó un 15%, récord mundial, culpa de las decisiones tomadas por Alberto Fernández. La última, por favor, te quiero contar es esta. Alguien importante dijo, terminaron Cristina y Macri, pasen a retiro. ¿Estás de acuerdo con eso? No, yo de Macri no opino, de Cristina hay que cuidarla. Hay que cuidar a todos los dirigentes, desde Massa, a Dualde, a Cristina, a los gobernadores, a los intendentes, a Luis Barrio Nuevo, a Moyano, a Yasky, a Hernán Lercher hay que cuidar. Hay que cuidarlo porque son chicos con mucho futuro. Hay que cuidar, ¿sabés qué pasa? Para generar el espacio de conducción que necesita la Argentina, es como no tenés un jefe político indiscutido, es la suma de variados jefes, de todos estos que te estoy nombrando, de todo. En la política va desde Cristina hasta Massa, desde los gobernadores veteranos a los jóvenes peronistas, a todos los intendentes y los dirigentes políticos, y de la oposición también. Es necesario que un Cotino Siglia y otros los cuidemos, porque vamos a necesitar ese espacio de diálogo si Alberto Fernández no cambia y la realidad se impone. Porque, y acá viene lo grave, si la realidad se impone, que es irreversible porque Alberto no cambia, y no hay un espacio de mancomunión adentro del peronismo y después con la oposición, lo que nos espera es la anomia. Y ese es el peor estadio de la sociedad. Por lo tanto, una cosa es la realidad, y otra cosa es que a la salida de la imposición de la realidad exista la posibilidad de conducir la nación y a su vez los hechos institucionales. Y para eso nos precisamos todos. Por eso yo digo, este es el gobierno de Alberto Fernández. Él construyó su destino. Él puede ser exitoso si aplica políticas peronistas y si no va a fracasar. Por lo tanto, cuidemos a todos nuestros dirigentes porque los vamos a precisar. Y si eso pasa, el año que viene va a ser extraordinario. El año que viene va a ser extraordinario. Si Alberto Fernández cambia, crecemos más que 2 dígitos, más que 10%. Si Alberto Fernández se decide ser peronista. Y si la realidad se impone, tendremos semanas complicadas. Pero si cuidamos a todos nuestros dirigentes, la salida va a estar. La institucionalidad se va a preservar e igual vamos a crecer a 2 dígitos. ¿Quién resuelve esto en la soledad del poder? Alberto Fernández, solo él. Yo le deseo que cambie. Gracias, Guillermo, muy amable, que tengas un buen día. No, gracias a ustedes y un fuerte abrazo, Hernán, y cuídamelo que lo precisamos. Y de mucho futuro. Chao, querido. Hasta luego.